Bueno, muchas gracias por venir, buen día, agradecemos su asistencia a este evento que hemos organizado para presentar una serie de libros que ha estado coordinando la doctora Julieta Haidar. Y bueno, después de eso empezaremos con el homenaje que le hemos preparado y ahora le voy a dar la palabra a Marco Polo Álvarez, que es el jefe del posgrado en Antropología Social, quien va a coordinar la inauguración. Gracias. Pues muy buenos días y espero todos estén muy bien. Agradecemos la asistencia a este homenaje a la doctora Julieta Haidar. Pues ¿quién va a coordinar? Es importante pues reconocer, ¿no?, los esfuerzos que han ido sumando poco a poco y han ido construyendo estos espacios académicos. Entonces pues le daremos la palabra a César Arturo Lozano Cabello, que es el secretario que viene de Lima, en representación. Si nos puede compartir unas palabras, por favor. Perdón, el doctor Castrejón, que va a hablar en nombre de Diego Prieto, que es el director del instituto. Sí, gracias. A nombre también del director del Instituto de Antropología, quien recibió la invitación con mucho beneplácito, me pidió que por favor le pidiera a la doctora una disculpa por no poder estar aquí en este sentido homenaje, porque él sí tenía toda la intención de venir, pero los compromisos de fines de semana, que él todos los fines de semana tiene que ir al sureste, no le permitió. Entonces me hizo llegar un correo de parte de él para felicitarla y decirle que está muy orgulloso de tener investigadoras, profesoras como usted en esta escuela. Y bueno, yo creo que aprovecharía de una vez de mi parte para después ya darle la palabra a Arturo para decir también en nombre de la Escuela de Antropología que esta vez, en este año estamos cumpliendo 85 años, y hoy todo el año es día de fiesta, pero yo creo que hoy es doble fiesta, ¿no? Hoy es el día de fiesta, el día de la profesora Julieta, quien ha estado aquí prácticamente, siempre cuando hablamos de la historia de la ENA, hablamos de los inicios, pero yo creo que también es bueno ver la historia más reciente. O sea, prácticamente la profesora ha acompañado la mitad de la historia de la escuela, ¿no?, con su presencia desde principios de los 80s hasta ahora. Aquí dice 42 años, según yo, pues es un poquito, casi la mitad, 42 y un poco más. Entonces, la mitad de los años que cumple la escuela, pues la profesora ha estado a bien acompañarnos. Yo la conocí también desde que yo entré a trabajar en los años 80s como trabajador de base. Y para todas, incluso para los trabajadores ATM, para diferente personal, pues era toda una personalidad ver a la profesora, además siempre solidaria, con muchas luchas, no solamente en la parte comprometida, en la parte académica, y yo desde entonces la he visto como compañera, después como profesora del área primero de lingüística, de la licenciatura, después en el posgrado de lingüística, ahora en el posgrado de antropología social. Y pues contar con personalidades como ella, yo creo que es un gran honor para nuestra escuela y creo que es justo hacer este tipo de homenajes aquí en estos momentos y ojalá podamos seguir contando todavía por muchos años con la doctora. Así que enhorabuena y felicidades, profesora Julieta Haidar. Ahora tocaría que nos dé unas palabras César Arturo Lozano, que nos ha ayudado mucho a posibilitar los procesos del posgrado. Gracias. Buenos días, me da mucho gusto estar aquí una vez más, ahora en un homenaje muy merecido para la doctora Julieta Haidar. Yo siempre he estado aquí muy atento a la escuela, soy egresado de la misma. Ayer estuve en una reunión con la asamblea de alumnos, igual atendiendo diversas cuestiones, pero hoy sí es un día especial para todos aquellos que tenemos la oportunidad de conocer a la doctora Julieta como profesora, como directora de tesis, como amiga, como compañera solidaria, como decía ahorita José Luis Castrejón. Pues es un placer
estar aquí con ella y con todos ustedes. Veo a muchas caras conocidas, alumnos que en su momento pues estaban estudiando en la ENA, después en la licenciatura y después hicieron la maestría, el doctorado. Ahora ya muchos de ellos tienen hijos y algunos otros ya son profesores investigadores, y eso es gracias a la ENA, gracias a la formación que les ha dado en buena medida la doctora Julieta. Y bueno, yo hablaré del antecedente que tengo de conocerla desde que trabajé también aquí en la ENA por un poquito más de 10 años, y yo tengo en la idea muy clara de la analogía que a mí, por lo menos para mí, representa de las mariposas que hoy nos entrega Julieta, que ella es como una mariposa libre, comprometida con los alumnos siempre, y siempre produciendo, ¿no? Produciendo no para obtener más puntos en el SNI o para tener más reconocimiento, sino porque el interés de ella es compartir algo que creo que tendrían que hacer todos los investigadores, no solamente de la ENA, que es compartir el conocimiento, y ella lo ha hecho. Y yo veo a los alumnos que son claramente bien formados por ella, siguen su línea, y eso me da mucho gusto, porque también he estado muy de cerca en los posgrados, incluyendo el de antropología social, sé todos los procesos que llevan, he visto incluso algunos ganadores de premio SINA, tesis exitosas, y bueno, detrás de esos premios, detrás de todos esos alumnos que están aquí ahora, y muchos seguramente nos estarán siguiendo por las redes, está la mano de la doctora detrás, ¿no? Entonces, yo recuerdo que con el apoyo de los cuerpos académicos, en su momento a través de CEP se pudo publicar mucho, se pudieron hacer muchos eventos académicos, se pudieron adquirir equipos, impresoras, computadoras, en fin, y la doctora siempre estaba ahí presentando un proyecto, tratando de obtener recursos, no para un beneficio propio, sino para los alumnos, para que tuvieran unas mejores condiciones de trabajar, de impulsarlos, y yo creo que esa es la semilla que deja la doctora Julieta. Yo creo que en esta trayectoria, Julieta, de más de 42 años, es muy merecido el homenaje, le has dado mucho a la escuela, mucho al instituto, y yo creo que este tipo de homenajes tendrían que ser más recurrentes. En este caso, bueno, ahora nos permitimos estar aquí también, y coincido con una parte con lo que decía la doctora, platicando con ella previo al homenaje, decía, pues es que lo podemos hacer virtual, pero no es lo mismo reunirnos, vernos y abrazarnos, ¿no? Creo que eso es muy importante, y eso también refleja mucho del espíritu de la doctora Julieta, ¿no? Siempre con una sonrisa, con un abrazo, cada que la vemos siempre está de buen humor, y eso es muy importante, ¿no? Estar aquí por ella, la verdad es que a mí me da muchísimo gusto. Yo estoy seguro que seguirá apoyando a estos alumnos de la ENA en licenciatura, en maestría y en el doctorado. Al propio doctorado también lo ha apoyado mucho, y bueno, pues no me resta más que felicitarte, Julieta, de todo corazón, agradecerte todo lo que has dado a nuestra escuela querida, y seguir por el mismo camino, porque eres un ejemplo. Agradezco mucho la invitación de estar aquí contigo. En este momento hemos tenido la oportunidad de compartir otros espacios, lo hacemos con mucho gusto, pero bueno, hoy es un homenaje, es tu día, y bueno, pues yo te quiero dar una sincera felicitación por toda la trayectoria, por todo lo que has logrado con tus alumnos, y eso pues creo que es de un gran valor. Muchas gracias, Julieta. Y ahora le damos la palabra al doctor Vladimir Montpeller, secretario académico de la ENA, por favor. Sí, muchas gracias, Marco. Muy buenos días. Bueno, yo ni siquiera quiero hablar desde mi cargo de secretario académico, sino como un ferviente discípulo que fui de ti. Muchas gracias. Aquí hay muchos de tus discípulos, hay muchos de tus colegas que siempre han estado. Hablaba yo ahorita con el profesor Amezcua, que desde los eventos que hacía de antropología y literatura, ahí te conocí por primera vez. Y bueno, me encantó. Te agradezco muchísimo que me hayas invitado aquí.
Y voy a jugar un poquito porque nos los enseñaste, un poquito con la semiótica, un poquito cómo yo percibo a la doctora Haidar, ¿no? Y entonces yo la percibo, y no hagan un juicio ni un prejuicio de lo que voy a decir, como una persona totalmente desubicada. ¿En qué sentido es una persona totalmente desubicada? Julieta Haidar jamás se ha quedado fija, jamás se ha quedado inerte en un lugar. Julieta Haidar comenzó deslocalizando su Brasil natal para venirse a este México que te ha acogido con mucho cariño y al cual has aportado muchísimo. Siguió desubicada cuando decidió salirse del campo de la religión, para el que no lo sabe, y saltar al campo de la ciencia, a la que también ha aportado muchísimo. Fue desubicada en el sentido de que siempre estuvo en contra del tradicionalismo y la rigidez de la academia, luchando sin cesar, y me consta, por una academia cada vez más democrática. Pero no se detuvo ahí, no estuvo tranquila en quedarse en lingüística y se saltó a antropología social. Y también rompió, deslocalizándose con el paradigma estructural para dar paso a paradigma de la complejidad y la transdisciplinaridad. Por eso, Julieta, eres alguien y algo que se puede definir como una de tus frases más conocidas: una cosa nunca antes vista. Y me voy a permitir leer algo que te escribí. La doctora Haidar es conocida por esta emblemática frase, pero su modestia nunca le permitió usarla para sí misma. Licencia que me permito apropiarme hoy, cuando celebramos, a mí me gusta decir, casi 50 años de labor ininterrumpida de la maestra. La mariposa azul cubre con sus alas libres a todos sus discípulos. Les llena la cabeza de discursos, de memorias de la cultura y de semiótica. Los convierte al lotmanismo y los transfigura en eclécticos críticos. La maestra Julieta es cosa nunca antes vista, y su ejército de seguidores redefinen la cultura bajo un solo concepto: la paz. La maestra Haidar es cosa nunca antes vista, y desfilan tras ella los amantes de la complejidad en un bucle interminable de conocimientos. Es isomorfa, como nunca antes habéis visto, porque en ella irradia todo el universo: la flor, el caracol, el agua, la luz, lo divino y lo profano. Todo menos la guerra. La maestra Espiridiao es causa y es efecto. Bate sus alas azules y todo el mundo se remueve, porque su latido despierta sentimientos y desespereza emociones. Es cosa nunca antes vista, creadora de una gran escuela, haidariana y pacifista, científica, mágica y universal. Alfa y omega de su gran manada, líder y súbdita de su rifada banda, y enseña las cosas más humildes y sabrosas: comunidad y comensalidad. Su vuelo es pesado y aletargado, no por falta de energía, sino porque de cada rincón de su existir vamos trepados sin soltarle todos los que la queremos. Pero hoy tendremos que soltar, porque tendremos que aplaudir tamaña hazaña, hazaña nunca antes vista, estimada maestra. No olvido haber pisado los recintos de la UNAM por vez primera gracias a esa hazaña. No olvido el rigor de su guía, ni el sabor de la feullada o la caipiriña. No olvido ni olvidamos su incansable empeño, su perseverancia, su arrojo, como si de una diosa nunca antes vista se tratase. Usted es omnipresente en todas las semiósferas, porque usted es signo y es símbolo, uno peculiar, con un sentido especial, una telaraña de significados que ha atrapado los corazones de todos los que hoy estamos aquí presentes. Gracias por tanto, doctora Haidar.
muchas gracias. Ahora le damos la palabra al doctor Luis de la Peña para que nos comente un poco. Gracias. Bueno, agradezco la invitación a este homenaje tan merecido. En particular me habían invitado para la presentación de una serie de publicaciones digitales que a continuación habremos de presentar acá, pero me permití escribir una pequeña semblanza de Julieta, sobre todo comenzando a decir que Julieta fue mi maestra en el curso de Teoría del Discurso, que en el 86 llevé con ella en la licenciatura de Lingüística de la ENA, cuando todavía nos acogía esa especialidad. Y desde entonces hemos coincidido en distintos momentos dentro y fuera de la ENA. En especial, recuerdo la lectura del texto de Voloshinov, El signo ideológico y la filosofía del lenguaje, que nos dio para la clase y que me permitió tener otra visión del estudio de los fenómenos y procesos lingüísticos considerados como prácticas discursivas asociadas a diferentes aspectos ideológicos y sociopolíticos. Esto, que algunos lingüistas ahora creen descubrir, como lo dice el título de un libro de Yasnaya Aguilar publicado recientemente, Lo lingüístico es político, fue el tema del llamado entonces simplemente como análisis del discurso, sin ningún añadido calificativo, como después hizo con el título Análisis crítico del discurso o lingüística crítica. Ese análisis, que se conoce también como escuela francesa, era algo así como un cóctel explosivo en el que se mezclaba lo mismo la lingüística, el psicoanálisis, de ahí el nombre de análisis, más que de la tradición estructural norteamericana, y el marxismo, en forma de una teoría de las ideologías de origen althuseriana. Precisamente el llamado análisis automático del discurso de Péchet representaba esa propuesta por fusionar los distintos tipos de saberes ya mencionados. Aunque por ahí se colaba la propuesta de Foucault, que todavía Menguenot se negaba a aceptar como análisis del discurso en su libro clásico Introducción a los métodos del análisis del discurso, que también nos dio a leer Julieta, aunque después Menguenot terminó aceptando esta influencia. Todo esto era lo que Julieta nos enseñaba y se reflejaba en sus primeras investigaciones, como la que presentó como su tesis de maestría y que después se publicó como libro en el INA en 1990 con el título de Discurso sindical y procesos de fetichización, Proletariado textil poblano de 1960 a 1970. Aunque algunos avances de esa tesis fueron presentados en revistas como Discurso, Cuadernos de Teoría y Análisis en 1988, revista que publicaba la UNAM y de la cual Julieta fue miembro del comité editorial y secretaria de la misma, cuando la dirigía primero Noé Gittrich y después Gilberto Jiménez. Y en la revista también publicó un artículo, Nueva Antropología, en 1983, en un número dedicado a la temática de la lingüística y sociedad. En el año del 90 también publica su libro sobre estructuralismo en la editorial Juan Pablos, en una serie de textos de autores clásicos de la teoría antropológica coordinada por Héctor Díaz Polanco. En el 92 tuve el gusto de colaborar en la organización del coloquio Homenaje a Jacobson, que le propuse cuando ella era coordinadora de la maestría de lingüística y cuyos trabajos fueron editados por ella y Susana Cuevas en el libro La imaginación y la inteligencia en el lenguaje, que se publicó en la colección científica del INA en 1996. Ahí en la presentación Julieta hace mención a un trabajo mío donde se extrae este título. Este libro de Jacobson fue presentado aquí en la ENA por Elena Beristain, quien habló muy bien del libro y cuyo texto de presentación aún conservo.
y ahí me permitió entrar en contacto con ella y colaborar en varios de sus diplomados y congresos de retórica organizados en la UNAM. El trabajo como editora de Julieta Haider se muestra en varias publicaciones de la ENA, como el libro de Estefanía Guerra, Lisi y de Gino Stefani, titulado La globalidad de lenguajes, antropología, semiótica, pedagogía, que Julieta traduce junto con Stefani y que se publica en 2004 en coedición con la Università Popolare de Musiarterapia de Roma. Y en 2005 coordina el primer tomo de La arquitectura del sentido, la producción en las prácticas semiótico-discursivas, un libro que recopila trabajos de sus alumnos y de investigadores, como el cubano Desiderio Navarro, o Nicole Vedart de SNET, o Francisco Pineda, de aquí de la ENA. Como parte de los trabajos del cuerpo académico, Análisis del discurso y semiótica de la cultura, que coordina, y ahí también publica su artículo El análisis del sentido, propuesta desde la complejidad y la transdisciplina. Ya en 2006 se publica su tesis de doctorado, Debate CEU-Rectoría, Torbellino Pasional de los Argumentos, con la que ganó el reconocimiento a la mejor tesis de doctorado de Ciencias Sociales en la UNAM, y donde combina en un modo de investigación transdisciplinaria el análisis del discurso y la semiótica de la cultura de la Escuela de Tartu de Yuri Lotman. Posteriormente, en el 2011 coordina el segundo volumen de La arquitectura del sentido, junto con Gabriela Sánchez Guevara, en el que presenta algunos trabajos de investigadores como Adrián Gimate Wells, Ricardo Melgar Bao y nuevamente Francisco Pineda. Es solo una breve semblanza, son muchas las publicaciones de Julieta. En 2019 publica aquí en la ENA Fronteras semióticas de la emoción, los procesos del sentido en las culturas, coeditado, es un libro electrónico con la Facultad de Psicología de la UNAM y es a la vez un libro homenaje a Desiderio Navarro, al cual se le hizo precisamente un homenaje aquí en la escuela, al que asistió el agregado cultural de la Embajada de Cuba y la familia de Desiderio Navarro, quienes estuvieron aquí en las jornadas, si no me equivoco, de antropología y literatura, literatura y semiótica, ¿no? Las JALIS. Bueno, por último, su más reciente trabajo como editora son los 6 libros electrónicos coeditados por la ENA y la editorial Revista Analéctica, que dirige Juan Carlos Martínez, que son el producto de los trabajos de sus alumnos y colegas en la línea de investigación en análisis del discurso y semiótica de la cultura del posgrado de Antropología Social de la ENA, en donde además de estas áreas se abordan los enfoques de la teoría de la complejidad, propuesta por Edgar Morin, la transdisciplinariedad y el de la perspectiva de la decolonialidad. Bueno, esto es solo una muestra de su trabajo docente y profesional que ha llevado a la doctora Julieta Haider a participar en múltiples eventos académicos en México y en el extranjero. Hay que mencionar su participación también en proyectos y revistas como Discurso y Sociedad, que dirige Van Dyck, su participación dirigiendo el Congreso Internacional de Transdisciplinariedad y sus clases, sus conferencias en la Universidad de Tartu. Bueno, en fin, creo que con esto es más que suficiente. Esta actividad de Julieta pues ha puesto en alto el nombre de la ENA, insisto, no solo en México, sino en el extranjero, y por lo cual nos encontramos reunidos aquí para homenajearla. Y pues quisiera cerrar precisamente con unas palabras que Julieta acostumbra, ¿no?, poner en sus correos,
que las mariposas sigan volando siempre en el corazón de los seres humanos en el universo. Gracias. Doctora Julieta, ahora nos gustaría escucharla a usted. Perdón. No me tocaba hablar todavía, pero para cerrar la inauguración, yo creo que es un momento irrepetible, ese momento de homenaje, de presentar los libros. Creo que compartimos todos, ¿no?, al mismo tiempo las experiencias que hemos tenido aquí, como decía el doctor José Luis, 42 años en AENA, en el INA, y de docencia e investigación 50 años, contando com Peru, Equador e Brasília aqui. Então já é o momento de ir cerrando, não? Cerrando etapas, pero cerramos e quedamos abertos também, isso é importante em termos da complexidade. Ao mesmo tempo se cierra e se abre. Se cierra algumas etapas, por exemplo, da docência e da investigação, pero seguimos com linhas e com rutas, não? Não há um cierre assim. Me vou hacer tamales, ¿no? No, o sacahuil que va a haber a la tarde, para que se queden sin cansar mucho, sacahuil a las 4 de la tarde para una rica comida. Bueno, para que se aguanten las horas. Entonces yo no voy a hablar mucho para continuar el procedimiento, pero quiero decir que es un momento que va a quedar en la memoria para siempre, y es un momento en donde yo creo que, a pesar del continuo recursivo de la emoción y de la razón, queda la emoción. Muchísimas gracias. Pues damos por inaugurado este homenaje y comienza la presentación de las publicaciones, la siguiente.